Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Vamos a leer, y esto es lo más importante que voy a hacer, leer las Escrituras, porque esta es la palabra de Dios. Mis comentarios son secundarios. Lo más importante es lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Y estamos en capítulo 3 ahora. He dicho antes que estamos con unos principios bíblicos, principios espirituales, y son principios eternos, porque, y esto es lo que yo busco en el Antiguo Testamento leyéndolo, porque no cambia. Estos principios no cambian en el Nuevo Testamento. Hay muchos cambios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y estudiando el libro de Hebreos, como habíamos hecho antes, él es quien apunta a los cambios, que no tenemos el mismo sacerdocio ahora, tenemos muchas cosas diferentes, pero lo que no cambia son los principios de Dios. Estos siguen igual en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Bueno, vamos a leer entonces. Versículo 1 hasta 8. Lo leímos la vez pasada, pero sí hace tiempo. Así que vamos a renovar nuestra memoria sobre estos 8 versículos. Dice Salomón: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Esto me hace pensar de cómo a veces trabajaba con el vecino que era granjero y juntamos piedras en el campo y los echamos en su carro, ¿verdad? Y tenía que quitar todos los años las piedras. Bueno, hay tiempo de esparcirlos y hay tiempo de juntarlos. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar.
tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Bueno, estos son los 8 versículos y vamos a continuar comentando lo que acabamos de leer. A ver, ¿qué nos está diciendo el Señor? Dice que hay un tiempo para edificar y otro para destruir. Y para no alargarme mucho, incluiremos también el versículo 5 sobre esparcir y juntar piedras. Dentro de la misma categoría, estos dos pensamientos. Podemos aplicar estos principios a la iglesia y Jesús, quien dijo, edificaré mi iglesia, tiempo de edificar, pero también tiempo para destruir. Escucha, Efesios, quitaré a los Efesios, quitaré tu candelero. Si no se arrepienten, Él va a quitar su candelero. Bueno, el primero que leí era Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Y a los Efesios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, les amonestó al Señor, quitaré tu candelero. El mismo Jesús que aparece a Juan el apóstol en Apocalipsis. Y a los de Laodicea que dice, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 16. Bueno, es su pasión de Jesús plantar su iglesia en cada nación del mundo e invitar a la gente a venir a Él desde toda tribu, lengua y nación para juntos ser como una luz a las naciones. Ese es un nombre muy usado por nosotros, ¿verdad? Una luz a las naciones. Esto es lo que queremos que esta emisora sea. Una luz. Bueno, este es el deseo de Dios, es su pasión. Alcanzar a todas las naciones. Y como la sal de la tierra. Bueno, sin embargo, también hay un tiempo para lo que alguien llamó, curiosamente, un avivamiento de la puerta trasera. ¿Qué es eso? Un avivamiento de la puerta trasera es lo que pasa antes de un avivamiento de la puerta de enfrente de la iglesia. ¿Ve? La puerta trasera es donde tienen que salir las personas que no quieren seguir adelante. Dios los pasa por un lado a las personas que no quieren avanzar. Están estancados en sus tradiciones, en cosas como ellos piensan que tienen que hacer y no avanzan. No, Señor, la iglesia tiene que avanzarse. Este es lo que ocurre entonces. Un avivamiento de la puerta trasera es lo que ocurre antes de un avivamiento genuino. Habla de un tiempo cuando los miembros estancados saldrán para que pueda entrar nueva luz y vida. Está pasado. Tristemente, hay un tiempo para eso. Puede pasar tanto en la iglesia local como en una denominación entera, como le pasó a Israel. Cuando su testimonio se hace negativo, es mejor por la causa de Cristo que sea removida. Hay algo más que debemos recordar. Parece constante durante toda la Biblia que el tiempo de destruir y esparcir tiene que ocurrir antes de que se puede edificar y juntar. Primeramente, una destrucción de lo viejo para que pueda entrar lo que es nuevo. Lo vemos en los edificios, ¿verdad? Lo vi aquí en el pueblo. Tenían que tumbar un edificio para después y ahora tienen un bloque, un edificio de apartamentos muy bonito en su lugar. Bueno, hay un tiempo para la tristeza y para derramar lágrimas, dice. Y un tiempo para reír y danzar. En el capítulo 7, el predicador nos enseñará
mucho más sobre este principio de estar triste y de estar alegre. Así es que por lo pronto apuntaremos solamente a una de las bienaventuranzas, tal y como se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 21, cuando Jesús dijo: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En este texto vemos la importancia del elemento del tiempo en este principio espiritual. También Jesús, al aproximarse a la crucifixión, dice a sus discípulos: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Estoy citando Juan capítulo 16 y versículo 20. Tiempo para llorar, tiempo para estar triste. El cristiano no está siempre alegre. No estamos en un jardín de rosas, estamos en una batalla. Y en la batalla vemos muchas cosas, muchas tragedias y muchas cosas también para lamentar. Dolor con los que están sufriendo, alegría con los que alegran. Así que tenemos las dos cosas. Hay un tiempo para las dos cosas. Igual como ha dicho el gran rey Salomón. Él vio estas cosas en la vida. En nuestras relaciones cristianas y nuestra actitud hacia los perdidos. Por favor, recordar que hay un tiempo para abrazar, y escucha, y un tiempo para abstenerse de ello. Hablando del pecador, hay un tiempo cuando tenemos que permitir que la ley haga su obra en él, que le cause dolor y convicción del pecado. Durante este tiempo podemos hacerle mucho daño al querer consolarle. Cuidado con esto, hermano. Cuando se arrepiente es cuando tenemos que animarle y demostrarle amor. Este mismo principio es igual de cierto cuando tratamos con un hermano o hermana en Cristo que se ha desviado. No abraces a la persona cuando ésta necesita ser quebrantado. Un padre también tiene que pasar por el proceso doloroso de soltar a sus hijos, ¿no es así? No es así. Lo he experimentado yo. Hay un tiempo cuando tenemos la responsabilidad de guardarles, protegerles y proveer para ellos. Este es precisamente el tiempo cuando tenemos que ser fieles y cuando el Señor requiere que les entrenemos y les disciplinemos. Pero después tenemos que recordar que el Señor solamente nos les ha dado como un préstamo. Escúchame, Padre, tu hijo es un préstamo. Finalmente ellos le pertenecen, los hijos pertenecen a Dios. Les tenemos que soltar. De igual manera, el evangelista, el líder de la iglesia o el cristiano maduro abandona las 99 y busca a la oveja perdida hasta que la encuentra. Entonces, la cuida, la alimenta, la disciplina y la enseña todo lo que el Señor manda. Sin embargo, el problema que tienen muchos ancianos es que se olvidan de que las ovejas pertenecen a Cristo y de que en el momento oportuno tienen que soltarlas.
Tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar. Hay un tiempo en el que los corazones tienen que romperse y después un tiempo para ser remendados. Ambas obras son del predicador. La espada viviente penetra profundamente en el alma y corazón del receptor. Y cuando la espada ha cumplido su propósito, entonces el aceite y el vino son administrados para curar la herida. El vino limpia y el aceite calma el dolor. La necesidad de disciplinar a una persona en Corinto que había caído en inmoralidad nos da entendimiento de cómo funciona este proceso. Pablo dice, en primer lugar, el que cometió tal acción, dijo a esta persona, sea entregado. Hay muchos que tienen preguntas sobre este pasaje. Escucha bien. Me han preguntado muchos. El que cometió tal acción debe ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:5. Y me preguntan, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí les vamos a dar la respuesta. Porque en otras palabras, ya que este hombre ha despreciado a la iglesia, que experimente vivir fuera de ella, bajo el control de Satanás, para que, por un propósito, se arrepienta y sea salvado antes de que sea demasiado tarde. Eso es lo que quiere decir Pablo. Entonces, en 2 Corintios 2, 1 hasta 8, Pablo cose. Hay tiempo para romper y hay tiempo para coser. Os ruego, dijo Pablo, en cuanto a la misma persona, os ruego que confirméis el amor para con él. Entregado a Satanás, porque no respetaba a la iglesia, para que aprenda qué duro es vivir bajo el control de Satanás. Se arrepiente la persona, vuelve a la iglesia y que confirméis el amor para con él, dice Pablo a la iglesia. Muy bien. Uno de los asuntos más delicados del cristianismo es saber cuándo hablar y cuándo callarse. De esto también habla el sabio Salomón. Cosas tan bonitas para aprender. Algunos de nosotros hablamos con mucha facilidad, mientras otros siempre están callados. Ambas acciones son correctas y ambas están equivocadas. Depende del tiempo. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu también. Cada cristiano tiene que aprender que hay un tiempo en el que es necesario hablar. Mira, déjame decir algo. Hay cristianos que piensan que siempre hay que hacer ciertas cosas. Tienen como cementados en su cabeza y en su corazón actuar de cierta manera. Y lo tienen como regla, lo tienen como norma, lo tienen como ley. Siempre hay que hacer así. Pero nos está aprendiendo, estamos aprendiendo y Salomón nos está enseñando que no es así. Que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que en cada situación, en cada tiempo, sepamos cómo actuar, porque puede ser diferente que la vez pasada. Y porque uno tenía éxito una vez, quizás la próxima vez tendrá que obrar de otra forma. Esto es lo que está enseñando y muy importante, lo que está diciendo aquí. No es siempre actuar de la misma manera. Bueno, en cuanto de las cosas que estamos tratando aquí, estos 8 versículos. Bien, ambas acciones, digo, son
correctas y ambas están equivocadas. Cada cristiano tiene que aprender que hay un tiempo, repito, en el que es necesario hablar, y si lo hace y si no lo hace, es culpable delante de Dios. Tozer habló del silencio culpable. Estaremos culpables por guardar silencio cuando debemos hablar. Dios amonestó a Ezequiel. Estos son 2 versículos en Ezequiel muy importantes. Si al impío, dijo Dios a Ezequiel, tú no le amonestares ni te hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, su sangre demandaré de tu mano. Lo dice en 2 lugares en Ezequiel, 3:18 y en 33:8. Apúntelo para que lo estudie. Sin embargo, hay un tiempo después de ser fiel en hablar, cuando uno tiene que entregar todo en las manos de Dios y descansar en su obra de amonestar y obrar en los corazones. Callarse, dejar que Dios obre. ¿Qué sabiduría ha puesto Salomón delante de nosotros? ¿No es así? Bastante sabiduría. He aplicado la mayor parte al reino de Dios aquí, bajo el sol. Estoy hablando del reino de Dios bajo el sol. Al vivir en la imperfección. Recuerda, estoy hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Y he hablado de la iglesia aquí, he hablado de hablar con las almas, etc. Aplicándolo a la iglesia. Al vivir en la imperfección, en un mundo de gente imperfecta, tenemos vírgenes, sabias y insensatas. Tenemos peces buenos y malos, recogidos en la misma red. Y tenemos buena semilla y mala cizaña en el mismo campo. Tenemos tenemos una hortaliza de mostaza que se transforma en un árbol gigante. Y tenemos levadura en la masa del pan. Que el Señor nos enseñe a orar para que seamos efectivos al buscar agradarle en nuestros diversos ministerios. Tenemos que ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, para poder hacer su voluntad. No podemos ser gobernados por una ley que tenemos siempre delante de nosotros. La ley es la ley del Espíritu Santo, hablando y guiándonos para poder ser efectivos en el ministerio. Bueno, vamos a hablar ahora de un versículo muy famoso aquí en este capítulo 3, en Eclesiastés, de la eternidad en el corazón. Muy bonito. Misioneros han hallado que la gente pagana tienen algo sembrado en su corazón que les prepara para el Evangelio. Qué bueno es eso. Dios obrando entre ellos, aunque no saben nada de las cosas de Dios. Vamos a leer versículo 9 ahora, capítulo 3, versículo 9 hasta 15. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahí está bueno, no es un versículo completo, es una parte del versículo 11. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es un principio espiritual. Dios siempre lo hace.
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Termina el versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetua. Este también es un versículo muy importante, muy bien, muchas veces citado. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Aquí está el peligro, está hablando del peligro de añadir o quitar de lo que Dios dice y lo que Dios hace. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Hay que tener temor de Dios, o si no, vamos a estar metiendo cosas que no se deben. Y vamos a estar quitando cosas que no deben ser quitadas. Esto es muy común hoy en día. Yo creo que a nosotros nos falta más el temor de Dios. 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, está diciendo aquí otra vez que no hay nada nuevo debajo del sol. Está hablando básicamente de las cosas básicas. No hay nada nuevo. Bueno, el propósito de este libro es provocar al lector a pensar y a examinar correctamente su vida y sus acciones. Hay demasiadas personas que se pasan la vida funcionando sin tomar en cuenta el propósito por el cual están viviendo. Se mueven igual que una máquina, habitual y rutinariamente. El arte de predicar está designado para estorbar la conciencia dormida y avisar al alma de la alarmante velocidad a la que está lanzándose hacia su destino eterno. La pregunta con la que empiece esta sección: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Está dirigido hacia el individuo para que considere sinceramente si existe un verdadero propósito tras sus acciones. El texto no nos da la respuesta, sino que presume no haber provecho en lo que la gran mayoría de la población del mundo está involucrada. Yo me admiro de eso. Me admiro de eso. Que la gente nacen y mueren solamente en una vida rutinaria, ¿verdad? Rutina, eso es todo. No hay propósito. No van hacia nada que tenga valor, que no es vanidad. El propósito del libro es para despertarnos a esa situación que viven billones de personas. Se alarma uno por ver que la gran mayoría no piensan por qué están viviendo. Bien, nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser la luz del mundo y despertar. La luz despierta, ¿no es cierto? Nosotros dormimos durante las tinieblas, la oscuridad, y cuando la luz brilla, nosotros nos despertamos y estamos alertas. Bueno, espiritualmente tiene que pasar lo mismo. Tenemos que ser la luz para despertar a la humanidad. Salomón observa el trabajo que se hace a su alrededor y ve que es el resultado
de la maldición sobre la humanidad por culpa de su pecado. Dios declaró al Adán caído: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Este es Génesis capítulo 3, versículo 17 hasta 19. Nuevamente caído en pecado el hombre. La consecuencia del pecado se traduce en una existencia miserable en esta tierra. Sin embargo, hay una hermosura reservada para aquel que responde a las oportunidades que Dios ofrece. Son tiempos de sanidad, edificación, risa, baile, de abrazar, de paz y de amor, que vienen para romper la monótona rutina de la vida. El ser humano tiene el potencial para responder desde su interior a estas bendiciones celestiales. Dios ha puesto la eternidad en su corazón. Es decir, algo a lo que su intelecto no está consciente, pero que le lleva más allá de su limitada capacidad de comprender. De repente, la realidad celestial más hermosa que cualquier cosa que puede ser entendida o descrita por el lenguaje humano se cruza en su camino. Bendita la persona que lo experimenta. Ahora, entra en territorio no conocido. Lo terrenal se desvanece y el pasado, presente y futuro desaparecen, mientras la eternidad se despliega frente a los ojos interiores. La majestuosa realidad de Dios llena su corazón, haciéndole saborear la gran obra en la que Dios ha estado involucrado durante toda la historia, mucho más allá de lo que su intelecto pueda captar. Eternidad en el corazón es lo que tenemos, cada ser humano. Aún al pagano, eso le digo, he leído historias, ¿verdad?, de misioneros que van a cierta gente que nunca han escuchado el Evangelio, personas muy salvajes, y al escucharles empiezan a contar de cosas que les ha concedido en su vida, en su cultura, entre ellos, que les prepara para recibir el Evangelio. Yo siempre digo a los que quieren evangelizar, no solamente hable, escúchales, porque pueden contarte cosas que Dios está haciendo en su vida, ya preparándose para que reciba el Evangelio. Mucha gente. Lo he encontrado con muchas personas. Dios me pasó esto y entonces yo vi el otro. Bueno, ahí van, contando algo que Dios ha hecho. No porque es pagano la persona. Dios no ha obrado en él. No podemos nosotros obrar si Dios no ha obrado. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros? Tenemos que ver la obra de Dios en la persona. Para la persona que en su corazón responde a la eternidad, la monotonía y el arduo trabajo desaparecen de sus labores terrenales. Ahora, hay dos cosas que caracterizan su vida en esta tierra, como el Rey nos presenta: el gozo y la justicia, o sea, hacer bien, en versículo 12. Estos son dos de los tres ingredientes con los que Pablo describe el reino de Dios. Explica que no es comida ni bebida.
según normas religiosas, ¿ves? Sino que, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Cuando el reino de Dios gobierna el corazón, se vive la vida en un nivel más alto. El apóstol Juan declaró, el que hace justicia es justo. Él hace bien alegremente. Esto es lo que Salomón dijo, el que hace bien. Lo hace alegremente el cristiano, según la justicia interior que Dios ha puesto en su corazón. Ahora, incluso el comer y el beber, tienen propósito y su trabajo se ha convertido en un placer. Vea lo que dice 1 Corintios 10, versículo 31. Esta persona ha descubierto el propósito de vivir porque ha hallado el plan eterno de Dios. Dios solamente se involucra en lo que es real, verdadero y perdurable. Leo otra vez versículos 13 y 14. Vamos a tomar un poco de tiempo estudiando este principio. En Juan 6, 32 hasta 35. Quizás debemos leer otra vez, ¿verdad? 13 hasta 15. A ver. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Tremendo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasa, lo que pasó. Bien, otra vez entonces. En Juan 6, 32 hasta 35, Jesús contradijo la afirmación de los judíos de que el maná, dado por intervención de Moisés, era del cielo. Jesús le contradijo. Él contestó, pronunciando 2 veces la palabra de autoridad absoluta. Amén, amén. Como me gusta leer esto. Cuando dice, en verdad os digo, está diciendo, usando esta palabra hebrea, amén, amén. Es una palabra de absoluta autoridad, absoluta verdad. Amén, amén. Está enfatizando Jesús. Aunque Él es la verdad en persona, Él confirma que lo que va a decir también son palabras de verdad absoluta, autoridad absoluta. Amén, amén. Me encanta estas 2 palabras. Jesús, y sabe que solamente en el Evangelio de Juan usa estas palabras. O digo, los repite, los usa en otros evangelios, pero no los repite. Amén, amén. Así, solamente en el Evangelio de Juan. Algo es verdadero solamente si el Padre está involucrado en ello. Y Jesús dijo, en cuanto del maná que Moisés dio al pueblo, dice, esto no vino del cielo. Dijo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Añadió que el verdadero pan es una persona, el pan. Aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él mismo, Jesucristo, es el pan que vino del cielo. Y si uno come, siguió diciendo, vivirá para siempre. Él fue la hermosura del cielo manifestada en la tierra. Y la vida que Él da es la vida eterna. El maná cesó cuando Israel entró en la tierra prometida. No puede ser de Dios, porque lo que hace Dios siempre perdura.
Pero este pan satisface eternamente. Los padres se murieron en el desierto. El maná no les dio vida eterna. Este pan sí. En Juan 6:35 lo puedes estudiar tú mismo. Y te recomiendo que estudies estos versículos en tu propia Biblia para que vea. No es opinión de nosotros. Este es lo que dice en tu Biblia, igual que en la nuestra. En Juan 15:1, Jesús enseñó una parábola sobre una vid. Me gusta ver esta cosa, es interesante. Dijo, yo soy la vid verdadera. Bien, hay solamente una vid verdadera. La vid verdadera. No dijo una vid. La vid verdadera. ¿Por qué? Porque mi Padre es el labrador. En lo que el Padre está involucrado es donde hallamos la verdad, lo que es verdadera. La Biblia nos enseña este principio espiritual que estamos aprendiendo ahora. Acuerdo de esto, es importante y también te anima. El Padre solo hace obras eternas. Y solamente estamos en este versículo, en Eclesiastés, que lo que el Padre hace, ¿qué? Es perpetuo. Solamente. Si el Padre hace algo, es perpetuo. Solo hace cosas eternas. Y fíjate en Hebreos 8:2. Aquel verdadero tabernáculo. Aquí tenemos la palabra verdadero otra vez. Solamente lo que es del Padre es verdadero. Lo demás es pasajero. Lo demás es mundano. Lo demás no permanece. Solamente lo que el Padre hace. Aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es perpetua la obra de Dios. Y es verdadero. El escritor habla del lugar santísimo, celestial y eterno, en el que el hombre no tiene nada que ver. No el hombre levantó ese tabernáculo. Dios lo levantó. Ese es el verdadero lugar santo. En el capítulo anterior, hablando del sumo sacerdocio, explica que la razón por la que había muchos sumos sacerdotes es porque morían y tenían que ser reemplazados. Solo Jesús es el verdadero sumo sacerdote, ordenado por el Padre, porque vive eternamente. La razón por la que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, porque el Padre hace cosas perpetuas. Hebreos 7:23 hasta 25. Es porque él intercede eternamente por ellos, perpetuamente. Significa total, perfecta y eternamente. Perpetuamente, lo repito, perpetuamente significa total, perfecta y eternamente. Tu salvación eterna descansa sobre tu sacerdote. Pero si este sacerdote es un ser humano, incluyéndote a ti mismo o a cualquier otro ser, aparte de Dios, no tienes la salvación verdadera y tu fe es vana. Nadie puede ser añadido como un intento de mejorar la obra de Cristo, que es recibido solamente por la fe. El padre de Salomón, David, entendió la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y el apóstol Pablo enseña que esta bendición es dada por la gracia al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Romanos 4, 5 y 6. Pablo afirma la misma verdad a su discípulo Tito. Nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Ahora, une todo en 2 versículos a los Colosenses. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Colosenses 2, 9 y 10. Y no hay mejor manera de terminar este mensaje.